Bueno, nos juntamos nuevamente para poder mantener un diálogo argumentado sobre un tema complejo y controvertido, ¿no? Como es el tema de la evaluación de los aprendizajes. Y yo digo, cuando hablamos de la evaluación de los aprendizajes, es muy bueno hacerlo centrado en los estudiantes. Por ello quiero compartirles algunas notas para abrir el desafío, para abrir la discusión en el marco de una buena escuela. Y encontré una frase que me pareció como muy significativa al venir a México para representar un poco a veces qué nos pasa con la evaluación, que le enunció Daniel Pennack en uno de sus libros, como es el libro Mal de Escuela, y que dice: estadísticamente todo se explica, pero personalmente todo se complica. Esta frase me lleva a pensar que estadísticamente es fácil decir que el 30% de los chicos reprueba, pero cuando uno mira el rostro de cada uno de estos chicos que está reprobando sus distintos saberes, me lleva a pensar a la evaluación de otra manera, en tratar de recuperar este sentido de la evaluación como que nos desafía permanentemente a la mejora. Es por ello que también pensé en una frase que nos pudiera diagnosticar un poco qué nos pasa en la escuela hoy, y recuperando algunas ideas encontré la siguiente que dice: la escuela, de formas modernas e incertidumbres posmoderna, enseña contenidos del siglo XIX con profesores y maestros del siglo XX a niños, adolescentes y jóvenes del siglo XXI. Esta frase nos pone en tensión a quienes enseñamos, con quienes aprenden y a su vez con el vínculo que generan con el conocimiento. Y yo diría que importante a este pensamiento que enunció Pozo y Romero, poder ponerlo en diálogo con el contexto. Y en este sentido pongo una viñeta muy interesante, conocida por muchos, de Tonucci, que nos lleva a pensar qué pasa con esa escuela, que hoy yo diría que puro como se lo ve en la imagen no está, pero hay algunas cuestiones que todavía siguen ocurriendo en torno a la evaluación de los aprendizajes. Es por ello que los invito a que hagamos una comprensión que no sea solo inteligente de la situación, sino fundamentalmente sensible, porque no nos olvidemos que nuestra tarea está en habilitar los mejores futuros para nuestros alumnos. Pero también creo que es importante asumir un compromiso, y un compromiso ético con esta tarea que nos convoca, que no es solo pasar por el aula, sino comprometernos con el aula para que realmente se genere transformación. Y por último, invitarlos a hacer una construcción que yo diría no solo eficaz, sino eficiente, pertinente y relevante en torno a la evaluación en las prácticas educativas. Por eso creo que hoy estamos ante un dilema. ¿Hacemos más de lo mismo o nos vamos hacia un cambio de paradigma? Por eso creo que el contexto pasa a ser clave y es necesario redefinir el triángulo didáctico que todos conocemos, porque enseñar, aprender y conocer hoy en estos tiempos, en los respectivos contextos, ha cambiado a como estábamos acostumbrados. Por eso creo que hace falta redefinir estos pilares. Y cuando uno quiere redefinir estos pilares, comenzamos a ver cómo aparecen el paradigma clásico que toma en una punta de esta tensión y en la otra punta el paradigma de las sociedades del conocimiento. Y aquí vemos cómo estamos intentando pasar desde un conocimiento académico a un conocimiento en la acción, donde vincula aprendizajes con competencias y capacidades, de un aprendizaje pasivo al aprendizaje constructivo, de la enseñanza como transmisión a la organización de experiencias de aprendizaje y de un contexto ignorado a un contexto que comienza a tomar sentido en situación. Pero esto nos lleva también a pensar en esto de cómo pasamos más de lo mismo a un cambio de paradigma y en ese sentido creo que tenemos que pasar de un pensamiento lógico a un pensamiento complejo, del estímulo-respuesta a una mecánica más centrada en lo sociocognitivo, de la transmisión a la gestión del conocimiento y de un contexto ignorado a un contexto situado en estas sociedades del conocimiento. Por eso el eje de discusión cuando hablamos de evaluación es el currículum como aquella tentativa por el cual se comunican los rasgos esenciales de una práctica educativa para que ésta permanezca abierta al escrutinio crítico de nuestras prácticas, como dice Stenhouse. Por ello, el desafío mexicano creo que está en pasar desde un currículum de contenidos a un currículum centrado en el desarrollo de competencias.